ago, my pastor brother Josh, Hace unos momentos mi pastor hermano Josh, we met with Pastor Jacobis nos encontramos con el pastor Jacobis and some of the young leaders in your church. y algunos de los líderes jóvenes en esta iglesia. These are some of the men who are leading in ministry. Estos son algunos de los hombres que están liderando los ministerios And we were having a very serious discussion. y tenemos una discusión muy seria. Jesus has gathered his disciples for a very serious conversation. Jesucristo se rodea de sus discípulos para conversaciones muy serias. And Jesus begins to teach them the more complicated teachings about divorce. About that? He is seeking to teach them more difficult teaching about divorce. Okay. More Jesucristo advanced. intenta darle más detalles sobre el divorcio. This is very advanced teaching. Esta es una enseñanza bastante avanzada. And as Jesus is teaching his disciples, Mientras Jesucristo les está enseñando a sus discípulos, the door kicks open, las puertas se abren and in come 1,000 children. y entran 1000 niños They come screaming for Jesus. que empiezan a gritar, Jesús, I want to play. quiero jugar. They want to hug Jesus. Quieren abrazarlo. They're crying. Empiezan a llorar algunos. They're laughing. Algunos se ríen. They're interrupting the meeting. Están interrumpiendo esa importante reunión. And Jesus' disciples begin to defend Jesus. Y los discípulos de Jesucristo empiezan a defenderlo al Señor. They say, "Back, children, back. Y dicen a los niños, aléjense niños, aléjense. Go away. This is very serious teaching." Váyanse, tenemos cosas muy serias que hablar. They want to be bodyguards for Jesus, Quieren hacer de guardaespaldas del Señor to make sure Jesus is only talking to the very serious people. para asegurarse que Jesucristo está hablándole a las personas muy importantes que están ahí. Jesus turns around on his disciples Jesucristo se da la vuelta y habla a sus discípulos and he yells at them. y les grita He says, "Get back." y les dice, por favor, aléjense. He said, "If you cannot be like one of these children, Si ustedes no pueden ser como uno de estos niños, you cannot enter the kingdom of God." no pueden entrar al reino de los cielos. This story is so important for us as a church. Sorry. This story is important for all of us to know as a church Esta historia es muy importante que la conozcamos nosotros como iglesia, because it shows us what our sin does. porque nos muestra lo que nuestro pecado hace. In our sin, En nuestro pecado we will begin to think that children are not important enough podemos pensar que nuestros niños no son lo suficientemente importantes to receive the kingdom of God. para recibir el reino de los cielos. When Jesus is telling us Lo que Jesucristo nos está diciendo that each one of us, es que cada uno de nosotros, whether you have children of your own or not, tengan hijos ustedes mismos o no, in order to receive the kingdom that he's prepared for us, para recibir el reino que Él ha preparado para nosotros, we must become like these children. debemos convertirnos o volvernos como estos niños. It's not just the children in this story. No solamente son los niños en esta historia. Look around this room. Miren en este lugar. These children have something very important to teach us about following Christ. Estos niños tienen algo muy importante que decirnos acerca de seguir a Cristo. Jesus is teaching us that even though we are supposed to be teaching children, Jesucristo nos está mostrando que aunque nosotros pensemos que solamente vamos a enseñar a los niños, and in this lesson you are going to learn how to teach children, y en esta lección van a aprender cómo enseñar a los niños, the most important lesson in the classroom la lección más importante en este salón is what you will be learning from the children in this room. es lo que ustedes van a estar aprendiendo de los niños en este lugar. Children come with very much humility. Los niños vienen con una sensación de humildad. Children have no illusions that they are kings or queens. Ellos no vienen con la ilusión de ser reyes o reinas. The most important things that they are thinking about Las cosas más importantes en las que ellos piensan are what they are eating for lunch. es qué van a comer en el almuerzo, What are they going to be watching on TV? qué van a ver en la televisión, What songs are we going to be singing? qué canciones vamos a cantar.
Children know that they are not kings and queens, Los niños saben que ellos no son reyes y reinas and they are ready to accept Jesus as their king. y están listos para recibir a Jesucristo como su rey. As adults, we begin to think that we're very important, Como adultos tendemos a pensar que somos muy importantes, that we think about very serious things, que pensamos en cosas realmente serias and our hearts resists the King Jesus. y nuestro corazón resiste al rey Jesucristo. Children also have a very simple desire for Jesus. Y los niños tienen un simple deseo de Jesucristo. We want a lot of things from Jesus. Nosotros queremos muchas cosas de parte del Señor. We want Jesus to heal us. Queremos que nos sane, We want Jesus to bless us. que nos bendiga. We want Jesus to give us a life that we dream about. Queremos que nos dé la vida de nuestros sueños. The children in this story simply want to be with him. Los niños en esta historia simplemente quieren estar junto a Él. They want to play with him. Quieren jugar con Él. They want to know him. Quieren conocerlo. That's all they want from him. Es todo lo que le están pidiendo. And Jesus receives them in their simple desires. Y Jesucristo los recibe con sus deseos sencillos. This is going to change things in our church. Esto va a cambiar las cosas en nuestra iglesia. It will begin to change the way we think about children Nos ayudará a pensar de una manera distinta con respecto a los niños and the way we think about ourselves. y de la forma como también pensamos sobre nosotros mismos. If we are to become like children, Si es que vamos a convertirnos o ser como los niños, we must accept that to be a disciple maker of children necesitamos aceptar que para ser hacedores de discípulos en los niños, is a high honor. este es un gran honor. Jesus says that these children will receive the kingdom of God. Jesucristo dice que estos niños recibirán el reino de los cielos, el reino de Dios. So I ask, who among you is teaching children? Y pregunto, entre ustedes, ¿quiénes están enseñando niños? For the young men who aspire to great office in the church. Para el hombre joven que está aspirando a la oficina en la If you- iglesia. If you dream of leading, Si estás pensando en liderar, are you teaching children yourself? ¿estás enseñando a niños tú mismo? Or is your teaching for the very serious? ¿O es tu enseñanza únicamente para los que son realmente muy importantes y personas serias? To teach a child Enseñar a un niño is to teach a future king or queen in God's kingdom. es enseñar a un futuro rey y reina en el reino de los cielos. To disciple children in this church, Discipular a niños en esta iglesia. we will all need to be humble. Para eso solamente necesitamos ser humildes. There is not one of us who can think we are greater than these children. No hay cosas, no deberíamos pensar que somos más importantes o mayores que estos niños. Or it will all fall apart. O todo se desmoronará en algún momento. Jesus Christ is the King of the universe. Jesucristo es el Rey de todo el universo. He stands above all in majesty. Él está encima de todo en su majestad. He is the supreme ruler of our lives. Él es el que gobierna sobre nuestras vidas. And Jesus took the time to play and teach children. Y Jesucristo se tomó el tiempo para jugar con estos niños. So could teaching children be a waste of your time? ¿Crees que enseñar y pasar tiempo con estos niños es una pérdida de tiempo? If Jesus believed it was so valuable for him, Si Jesucristo lo tomó como algo muy valioso, we will also need to embrace disciple making outside of the church. y deberemos pensar también en el discipulado por fuera de la iglesia. I don't know about your children, No sé qué pase con sus hijos, but my children do not wait for the perfect moment to ask a question. pero mis hijos no esperan por el momento perfecto para hacer preguntas. The moment the question enters their tiny minds, Tan pronto como la pregunta aparece en sus pequeñas mentes, it's right when they ask it. en ese momento las pregunta. And just as these children kicked down the door of this very serious meeting, Y así como estos niños que llegaron a la puerta donde estaba esta reunión sucediendo, the discipleship of children happens all the time. el discipulado de niños sucede en todo momento.
outside of our Sunday morning services. outside, fuera de los servicios de los domingos en la mañana And certainly not just in classrooms. y ciertamente no solamente en los salones. We will need to embrace living for Christ in our own homes. Necesitamos abrazar el vivir para Cristo en nuestras casas también. I can tell my children Puedo- how important it is to be holy. Puedo decirle a mis hijos lo importante que es ser santo. And in our classrooms, I can teach them from the Bible what it means to be holy. Y en los salones también le puedo enseñar lo importante de ser santos. But when we get home from church Pero cuando llegamos a casa desde la iglesia and they see a father who is not holy, y ve un padre que no es santo, who only cares about his own comforts, que solamente se importa por su propia comodidad, I have taught that child a very important lesson, le he enseñado a ese niño una lección importante también, that God only cares about Sunday morning instruction que al Señor solamente le importa la instrucción del domingo en la mañana and not the worship of God throughout the week. y no cómo le alabamos durante la semana. Children are always watching. Los niños siempre nos están viendo, They are always listening to what we are siempre saying. nos están escuchando lo que estamos diciendo. And they are able to see when what we teach and what we live are different. Y pueden decir que si lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo es distinto. It will also change who volunteers to teach children on Sunday mornings. Sorry? It will change who volunteers or who. Y también cambiará quienes se ofrecen como voluntarios para servir a los niños en los servicios de la mañana el domingo. If our Lord Jesus Christ was attentive to children, Si nuestro Señor Jesucristo estuvo atento a los niños, where are the young men teaching? ¿dónde están los jóvenes aquí en la iglesia enseñando? Or is it just our women who are teaching the children? ¿O son solamente las mujeres quienes están enseñando? Our Lord Jesus teaches us El Señor Jesucristo nos enseña that teaching children que enseñar a los niños is a noble task for women, es una tarea noble para las mujeres, but it is a high calling for men to teach children. pero es un gran llamado que el Señor también hace a los hombres para enseñar a los niños. That is what this church must become. Y esto es lo que en esta iglesia debe suceder. Eso es lo que That- debería convertirse esta iglesia. That is what you are called to be. Eso es lo que el Señor está llamando a hacer. Now, the question we are going to answer La pregunta que vamos a responder is, what should we teach the children? es ¿qué debemos enseñarle a estos niños? In John chapter 5, En Juan capítulo 3, Jesus says the following. el Señor dice lo siguiente. Verse? 39 through 40. Okay. It's John 5, right? Yes. Okay. En Juan capítulo 5, versículos 39 y 40 dice la palabra: Ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. This is a very important question that we must answer. Y esta es una pregunta muy importante que debemos responder. What are we going to teach the children of this church? ¿Qué vamos a enseñarle a los niños en esta iglesia? Are we going to teach them the Bible? ¿Vamos a enseñarle la Biblia? Are we going to teach them theology? ¿Vamos a enseñarle teología? We need to know what we are supposed to teach. Debemos saber lo que le vamos a enseñar supuestamente. In this passage, Jesus is critiquing. He's En- criticizing En este pasaje el Señor está criticando that these scribes and Pharisees, que estos escribas y fariseos they have filled their heads with knowledge of the Bible, habían llenado su cabeza con conocimientos de la Biblia, but they are trusting in their knowledge of the Bible pero su confianza en el conocimiento de la palabra, instead of trusting in Jesus Christ. en vez de confiar en el Señor. So while we're teaching the children of our church,
Entonces, a medida que vamos enseñando a nuestros hijos en la iglesia and you're teaching children in your home, y enseñas a tus hijos o a los niños en casa, it is not enough to just teach the Bible. no es suficiente con enseñarles la palabra. I grew up watching a TV show about vegetables. Crecí viendo un programa sobre vegetales, Little vegetables that would dance, pequeños vegetales que bailan, called VeggieTales. llamado VeggieTales. In VeggieTales, I learned much about the Bible, En VeggieTales aprendí mucho de la Biblia, the importance of being generous, la importancia de ser generoso, how important it is to be kind and loving, lo importante de ser amable y amoroso, how important it was to love your neighbor. lo importante que es amar a tu prójimo. I learned many stories from the Bible, Aprendí muchas historias de la Biblia. but I never heard about Jesus. Nunca escuché ahí de Jesús. I never heard the message of the cross. No escuché el mensaje de la cruz. So as we're teaching the children in our church and homes, Entonces, a medida que enseñamos a nuestros hijos en la iglesia y en nuestras casas, it is not enough to teach Bible knowledge. no es suficiente con llenar su cabeza de conocimiento. We must teach them who Jesus is. Debemos enseñarles quién es Jesucristo. How will you know if you're doing this correctly? ¿Cómo sabes si lo estás haciendo bien? In our home, En nuestra casa, the children will often ask, I will ask the children, what did you learn today? yo les preguntaría en nuestra casa normalmente a nuestros hijos, ¿qué aprendieron hoy? This is a good piece of advice. Y este es un buen consejo que les puedo dar. After church on Sunday, Después del servicio en la mañana, el domingo, when you see a child running around, cuando veas un niño por acá dando vueltas, ask them, what did you learn today? pregúntale, ¿qué aprendiste hoy? And my son Emmett Mi hijo Emmet will often say, normalmente dirá, I don't know, but it was about Jesus. no sé qué fue, pero fue sobre Jesús. Every week, Cada semana, I don't know, but it was about Jesus. no sé qué fue, pero fue sobre Jesucristo. This is a good thing Y eso es bueno, because they're hearing about Jesus. porque están escuchando del Señor Jesús. Just like in our church services. Así como sucede en nuestros servicios en la iglesia. What did Pastor Jacobis preach 3 weeks ago? ¿Qué fue lo que predicó el pastor Jacobis hace 3 semanas? I don't know, but it was about Jesus. No sé qué fue, pero fue sobre Jesucristo. Yes. This is a healthy ministry, Este es un ministerio o una administración saludable and we must make sure that all of our lessons y debemos asegurarnos de que cada lección point to Jesus Christ. apunte a Jesucristo. So as you're talking with kids about the Bible, Así que a medida que vamos hablando con nuestros hijos de la Biblia, we make every story connect to Christ. hacemos que estas historias se conecten con Jesucristo. My favorite Bible hero from the Old Testament Mi héroe favorito del Antiguo Testamento is Samson. es Sansón, He's very strong. un hombre muy fuerte. I love the story of Samson Me gusta la historia de Sansón, mostly because it points to Jesus. principalmente porque apunta a Jesucristo. Even the strongest man without Christ Aún el hombre más fuerte sin Cristo will fall. caerá. And only Jesus was strong enough Y solo Cristo fue lo suficientemente fuerte to carry our sin. para cargar nuestro pecado. And so as children are talking about Noah, Así que mientras los niños hablan de Noé and they're talking about Abraham, y hablan de Abraham and they're talking about Samuel, y hablan de Samuel, learning many, many stories, aprendiendo todas estas historias, it is all one story es una sola historia realmente about Jesus Christ. sobre Cristo Jesús. We must also commit to teaching children Debemos comprometernos con enseñar a los niños in our own homes. en nuestros propios hogares. I want you to answer a question for me. Quisiera que respondieran una pregunta brevemente para mí.
This is a school test, a quiz. Este es un pequeño quiz. What are the pillars of this church? ¿Cuáles son los pilares de esta iglesia? Can someone name one pillar of the church? Alguien nombre uno de los pilares de la iglesia. Sing the gospel. Sing the gospel. Sing the gospel. Yes. Okay, one more. To live the gospel. To live the gospel. Sing the gospel. Live the gospel. What else? Okay. Yeah, the word, scripture. Okay. Announce the gospel. Oh, yeah, that was the first thing. Yes. Sing the gospel again. Yes, yes. So we preach the gospel, Mhm, we announce the gospel, mhm. we sing the gospel, and we live the gospel. Anunciamos el evangelio, predicamos el evangelio, vivimos el evangelio, cantamos el evangelio. These must also be the pillars of your home, Estos también deben ser los pilares en sus casas, of your house. en sus hogares. These must be present as well. Debe estar presente ahí también. So, mothers and fathers, Así que padres y madres you must be preaching the gospel every day. deben predicar el evangelio cada día. Or what is the music that is playing in your home? Porque ¿cuál es la música que está siendo escuchada en sus hogares? Is it Joe Arroyo ¿Es el Joe Arroyo or Jesus Christ? o es Jesucristo? Are you teaching the songs to your children? ¿Le estás enseñando las alabanzas a tus hijos? We must also live the gospel in our homes Debemos vivir el evangelio en nuestras casas también and announce the gospel. y anunciar el evangelio. This must change your house. Esto debe cambiar sus casas. When I was growing up, I grew up without Jesus Christ. Cuando yo crecí, crecí sin Cristo. My parents did not preach the gospel. Mis padres no predicaban el evangelio. And during Christmas time, Y en momentos de Navidad, my favorite song was Jingle Bells. mi canción favorita era Jingle Bells. Jingle bells, jingle all the way. Hmm. No, there's no Jesus in that song. Y ahí no hay Jesucristo. But that was the first song that I thought of at Christmas. Pero era la primera canción que se me venía a la mente cuando hablaban de Navidad. This past Christmas, we asked our children to sing a song. Esta Navidad que pasó, le pedimos a nuestros niños que cantaran una canción. And I asked my children to sing their favorite Christmas song. Y le pedí a mis hijos que cantaran su canción de Navidad más deseada o favorita. And theirs was not Jingle Bells. Y la de ellos no era Jingle Bells. They sang, Come, Jesus, come, Y ellos dijeron, ven Cristo, ven. because of the ministry of my wife. Por la forma como mi esposa le ha servido a esos niños. The songs that my children know and love Las canciones que mis hijos conocen y aman have changed. ha cambiado. This is a beautiful thing. Y es una cosa hermosa que pasa. The songs that move in our home Las canciones que se mueven en nuestras casas should point to Christ. deberían apuntar a Cristo. So should our language. Así también debería ser la forma como hablamos. What is the language you are using at home? ¿De qué manera le estás hablando a tus hijos? I'm not talking about English or Spanish, Y no estamos hablando de idiomas, but does español o inglés, the words you use in front of your children, sino las palabras que usas frente a tus hijos. are these in step or are these in line with the gospel? ¿Están alineadas con el Evangelio? Or are you using sinful language in ¿O your home? estás usando palabras pecaminosas? Remember, children are always listening. Recuerda, los niños siempre están escuchando. We must also teach our children about themselves. Debemos enseñar a nuestros hijos también acerca de ellos mismos. We must teach them about our Savior, Debemos enseñarle o mostrarle al Salvador, but also that they are sinners. pero también que ellos son pecadores. The Bible teaches that we are sinful La Biblia nos muestra que somos pecadores in two ways. de dos formas. We are sinful in our prideful disobedience. Primero,
por nuestra desobediencia que viene del orgullo. We disobey God's laws. Desobedecemos las leyes del Señor. We resist His rule over us. No queremos obedecer sus reglas. When I was growing up, Cuando yo estaba creciendo, I was a very bad boy. era un chico malo, I was very naughty and I disobeyed a muy lot. travieso y desobedecía todo. But there's also another way that we are sinners. Pero hay otra forma como somos pecadores también. When Jesus would critique or he would rebuke the scribes and Pharisees, Cuando el Señor se enfrentaba a los fariseos y los criticaba, he told them because they believed in their own obedience to God's law, les señalaba que ellos creían en su propia obediencia a Dios, that they would be accepted. que por eso iban a ser aceptados. They had prideful obedience. Tenían una obediencia orgullosa. Both of these resist the rule of Jesus Christ. Ambas no siguen las reglas del Señor Jesucristo. So in your homes Entonces en sus hogares and in your church, y en su iglesia you're going to have obedient children van a tener niños obedientes and you will have disobedient children. y también tendrán niños desobedientes. Do both of these children Y ambos de estos chicos, know that they are sinners ¿saben ellos que son pecadores? and know that they need a Savior? ¿Saben ellos que necesitan de un Salvador? Or do the good kids feel strong in obedience? ¿O los niños obedientes se creen muy fuertes porque lo son? And do the disobedient children think they're too far from God? Y los desobedientes creen que están muy lejos para que el Señor los alcance. We must teach both of these children. Debemos enseñarle a ambos niños. To be a disciple maker of children is to have a lot of conversations about their heart. Ser un hacedor de discípulos en los niños es tener muchas conversaciones sobre su corazón And not just their behavior. y no solamente de su comportamiento. So one of the things that my children do, Una de las cosas que mis hijos hacen we will be on a long road trip, es que cuando vamos en un viaje largo, and one of them will punch their brother or sister. uno de ellos golpea a su hermano o a su hermana. And then mom or dad will say, "Quit punching them." Y entonces mamá y papá les dicen, deja de estar haciendo eso, deja de estar golpeando. And in their sinful hearts, Y en sus corazones pecaminosos, the child will go, el niño empieza a apoyar al otro. "They have tried to sneak around our law. Entonces buscan una forma de evadir la instrucción que se les dio. They have obeyed the law, Obedecieron la ley, but they have broken the spirit of the law." pero han roto o quebrantado el espíritu que hay detrás de esa orden o de ese This mandato. reveals their heart's sin. Y eso muestra su corazón pecaminoso. That is what we must talk to them about. Y eso es lo que debemos enseñarles y hablarles. A few years ago, I had a conversation with my son. Hace un par de años tuve una conversación con mi hijo. He had just sinned again. Había vuelto a pecar He had broken one of my commands. y había roto uno de mis mandatos. And he began to say, "I can change. Y empezó a decir, yo puedo cambiar, I can change this." yo puedo hacer que esto cambie. But after disobeying 100 times, Pero después de desobedecer 100 veces, he asked me a question. me hizo una pregunta. "Daddy, why can't I change?" Papi, ¿por qué no puedo cambiar? I was able to share the gospel with him Y pude compartir el evangelio con él. and say that Jesus died so that you could change. Y que Cristo murió para que él pudiera cambiar. And if you repent of your sin Que si te arrepientes de tu pecado and trust Jesus, y confías en Cristo, He will change you. él te cambiará. And he believed the gospel that day. Y él creyó en el evangelio ese día. As we talk to our children about sin, A medida que les hablamos a nuestros hijos del pecado, we will be preparing their hearts deberíamos ir preparando sus corazones to receive the gospel. para que reciban el evangelio. All of this discipleship must happen at church Todo este discipulado debe pasar aquí en la casa and in the home.
y también en los hogares. We must, En la iglesia y en los the hogares. church and the home must work together. La iglesia y los hogares deben trabajar conjuntamente. The church will have your children only for 1 or 2 hours a week. Ellos estarán aquí en la iglesia tal vez 1 o 2 horas a la semana. You must disciple your children all week. Tú debes discipular a tus hijos en todo momento. But for the parents here, Para los padres aquí, parenting is too difficult a task to do alone. criar niños es algo muy difícil para hacerlo solos. So the church will help and encourage parents, Y por eso la iglesia debe ayudar y animar a los padres. and the parents will lead their own families Y los padres guiarán a sus propias familias and ask for help when it's needed. y pedirán ayuda cuando la necesiten. When we embrace this vision Cuando abrazamos esta visión at home and at church, en la iglesia y en nuestras casas, we will begin to see these children the way Jesus did, comenzaremos a ver a estos niños como Jesucristo los vio and we will become children again. y volveremos a ser niños también nuevamente. Thank you so much for being here tonight. Muchas gracias por estar aquí en esta noche. These are very difficult things. Estas son cosas muy difíciles. I would like you to ask a few questions Me gustaría escuchar preguntas que tengan about how this changes our homes sobre cómo esto cambia nuestros hogares and our church. y nuestra iglesia. Thank you. Muchas gracias.